Buenas noches a todos, queridos televidentes. Bienvenidos una vez más a nuestro programa Educación en Acción. Este programa que está dedicado a todo el público en general, pero especialmente a nuestra comunidad educativa, los docentes y futuros docentes. Hoy tenemos el agrado de, de entrevistar a una referente de la educación. Ella es psicóloga, docente universitaria. Ella es escritora y autora del libro, bueno, de muchos libros, Ujú. pero hoy queremos entrevistarla por el libro Estrategias de la Enseñanza, otra mirada al quehacer en el aula. Estoy hablando de Rebeca Nijovic. Bienvenida, Rebeca. Muchas gracias por esta entrevista que nos vas a brindar. Hola, buenas noches a todos. Bueno, espero que sea una entrevista muy enriquecedora para este programa Educación en Acción. Muchas gracias, Rebeca. Bueno, Queríamos tocar una parte de tu libro, un capítulo de tu libro, el capítulo 2, que se llama Las buenas preguntas, que nos sí. pareció muy interesante, todo el libro en general, pero hacer buenas preguntas, qué importante, ¿eh? Eh, una, una de las preguntas que yo te quiero hacer con respecto a este capítulo es, en su práctica habitual, ¿por qué y para qué pregunta el docente? Y bueno, ahí su práctica habitual es el interés del alumno. Es generar una construcción de conocimiento para tener una práctica habitual de una pregunta, para comprender habilidades y tener y favorecer el desarrollo de una propuesta de conocimientos en la clase que uno vamos a emprender. Eso es una práctica habitual, también que es generada y aportada por varios docentes, ¿no es cierto? Claro, está bien. Y los docentes, ¿tenemos una clara conciencia a la hora de formular una pregunta? Y tendríamos que tener conciencia, ¿no es cierto? Porque es importante que los docentes tomemos conciencia por su objetivo, de modo de enunciar una pregunta. Porque una pregunta clásica y tan sencilla como es, ¿entendieron? ¿Entendieron lo que uno le está dando la enseñanza en el aula? Y bueno, Mm, ellos tienen que tener generalmente, tener una producción de diálogo muy, ¿cómo te podría explicar? Muy discrepancia, muy con interacciones y respuestas de todo tipo de que uno se espera del alumno. Sí tiene que tener conciencia, ¿no es cierto? Cuando lo que uno Deberíamos se percibe, entonces, deberíamos claro, tener conciencia, sí, la verdad que sí. tomarnos el tiempo de pensar esa pregunta, realizarla Claro, conscientemente y no preguntar porque sí, no preguntas esa, al azar, digamos. claro, no Está bien, preguntas al azar. Por ejemplo, como te dije anteriormente, claro, es una pregunta tan clásica que a veces se nos hace tan efectiva esa respuesta que, bueno, da al intercambio en general entre una dinámica exacto. general en el aula, ¿no es cierto? Sí, está. Sí, sí. Rebeca, y en tu Sí. libro también hablas sobre las preguntas abiertas y preguntas cerradas. ¿A qué te referís con eso? ¿Podrías explicarnos para Y todo nuestro público? esa también tendríamos que tener una conciencia que va reflejada, porque, bueno, son útiles para verificar un acuerdo, pero también emplea un recurso muy importante que se pueden emplear en una elaboración tan chiquita como una respuesta, como si fuera un sí o un no a esa pregunta cerrada. Mirá qué sencilla que es para un alumno decir sí o no. ¿Con qué Claro, argumentos? O sea, no requieren argumentos esa pregunta. Entonces ellos claro, se estimulan, siguen estimulándose la clase. No se pierde la dinámica de ellos. Y la abierta
Bueno, un poco más, contribuye más a que el alumno aprenda a pensar y a establecer relaciones, o sea, estimulan mucho el diálogo Exacto, sí, de sí. temas de que estamos tratando en ese módulo, ¿no es cierto? Claro, lo que entiendo que las preguntas cerradas es como que se limita a un sí y un no, y el alumno no Es, participa mucho y lo dice obligadamente, sí. claro. ¿Entendieron? Sí. Ahí ¿Quién va a también decir tenemos no? que, claro, porque ahí también tenemos que tener conciencia, ¿no es cierto?, para elaborar las preguntas. Son distintas preguntas que tenemos que ir estableciendo a medida que el módulo tal vez lo tengamos planificado, pero a la vez lo tenemos que ir relacionándolo, o sea, ir Bueno, intercambiando argumentos, ideas. claro. Rebeca, y por último, te quiero hacer otra pregunta. ¿Sí? El silencio, ¿qué protagonismo tiene a la hora de preguntar el docente al alumno? Y bueno, ahí como aunque vos no lo creas, es una gran protagonista, porque bueno, ahí el alumno no tiene tanto estilo de aprendizaje, tiene otro ritmo. También lo que hemos visto que no tienen como que los docentes tenemos que estar apurados en responderles. Entonces, ese minuto de silencio no es bien tratado, no hay una lógica en que diga en su interés, de su preocupación, que nosotros las respondamos inmediatamente. Ese es Ujú, un minuto de silencio que se habla en esta pregunta. ujú, está bien. O sea que tenemos que darle tiempo a los alumnos para que formulen sus respuestas, Claro, porque ser no todos pacientes. tienen, sí, no todos tienen el mismo aprendizaje, no todos tienen el mismo ritmo de aprendizaje. Entonces ahí Claro. cuando yo hablo de silencio, no toleramos rápidamente y no observamos eh, la cara o la fisonomía de ellos con que queramos responderles enseguida lo que ellos quieren de la respuesta, ¿no es cierto? También eso es Claro. otro modo de dar una clase. Bueno, Rebeca, te agradezco mucho por el tiempo que nos has brindado, por Bueno, toda la información que nos diste, por colaborar tanto con la educación. Eh, Sin lugar a dudas, sos una referente de la educación y gracias, nuevamente por tu tiempo. sí, junto con Silvia Mora en el 2010 hicimos el libro Estrategias y bueno, para una reflexión, para terminar con esta reflexión, los docentes nos orientamos en esta tarea, ¿no es cierto? Con el fin de promover el aprendizaje de los alumnos. O sea, libro está basado en una estrategia. Fue en el 2010, pero bueno, vamos a ir ahí avanzando. eh, Más adecuadamente al ritmo que llevan ellos. Muchas gracias, Rebeca. Bueno, muchas gracias por la Agradezco a todo invitación. nuestro y agradezco a todo nuestro público en general, por participar, por estar, y será, en otro programa más con más de educación en acción.